Antes de, antes de por acá de comenzar, voy a leer dos partes del espíritu de profecía. Hay un libro que se llama Fe y Obras. Habla acerca del pecado y dice, el alma debe premiantemente ser convencida de pecado antes que el pecador sienta el deseo de acudir a Cristo. Voy a volver a leerlo. Dice, el alma debe primeramente ser convencida de pecado. Y hay algunas situaciones donde nosotros creemos que podemos convencer a las personas de pecado. Eh, o que el mero hecho de ir de pronto a un culto, pues que allá me pueden convencer de pecado. Pero el convencimiento de pecado es un asunto divino, es un asunto de Dios. El convencimiento, el de que yo pueda sentir dolor por el pecado, es un trabajo de Dios. Eh, Jesús dijo que cuando Él venga, hablando acerca del Espíritu, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de, de pecado, justicia y de juicio. Y entonces entre eso está el pecado. O sea que quien nos puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Es un trabajo del Espíritu Santo. Eso no está en nosotros. Pero entonces la persona cuando sienta esta influencia del Espíritu Santo, este mostrar del Espíritu Santo el pecado, dice que primeramente la persona convencida, ya convencida de pecado, eh, y antes que sienta ese deseo de ir a Cristo, o sea, debe de acudir a Cristo, debe sentir esa necesidad de salvación, de que alguien lo pueda liberar. Y sigue diciendo, el pecado es infracción de la ley. Ahí es una parte del pecado que nosotros podemos ver, es en la ley. Eh, Eso lo encontramos en Primera de Juan 3:4, eh, que el pecado es infracción de la ley. Y Pablo decía de que yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. La ley es otra, no está diciendo que la ley tiene la solución del pecado, sino que la ley muestra el pecado. Y para esa solución solo hay un camino. Y sigue diciendo, cuando el mandamiento penetró en la conciencia de Saulo, el pecado revivió y él murió. Se vio condenado por la ley de Dios. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que entienda qué, qué constituye el pecado. Es imposible para el individuo experimentar la santificación bíblica mientras sostenga que si cree en Cristo, da lo mismo que obedecer la ley de Dios o no, o que no obedecerla. De ser indispensable, hermanos. Además, cuando el Espíritu Santo toca a las personas, eh, los convence de pecado, pero también los lleva a quien tiene la solución bueno, y de este libro de testimonios para la iglesia.
Voy a leer nada más otra parte pequeña. Y comienza diciendo en ese capítulo, se llama La confesión aceptable, dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que la confiesa se aparta y alcanzará misericordia. En Proverbios, eso es un texto de Proverbios capítulo 28 versículo 13. Vuelvo y lo leo. Ese texto dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso hablábamos de que el pecado imperdonable es el que no se confiesa. Como no se confiesa, pues no hay perdón. No porque Dios no quiera perdonar, sino que la persona debe de confesar su pecado. Las condiciones, sigue diciendo, las condiciones para obtener la misericordia son sencillas, justas y razonables. El Señor no requiere que hagamos alguna cosa penosa para que obtengamos el perdón del pecado. No es necesario que hagamos largos y fatigadores peregrinajes o dolorosas penitencias para encomendar nuestras almas al cielo y o para expiar nuestra transgresión. Pero el que confiesa su pecado y se aparta de él, hallará misericordia. Esta es una preciosa promesa dada al hombre caído para animarlo a confiar en Dios, en su amor y a buscar la vida eterna en su reino. Eh, Hay muchos escritos del espíritu de profecía que nos ayudarán a nosotros a comprender esta situación, todo el tema del pecado. Tuvimos una junta en la primera junta donde estoy acá en la floresta. Y me da mucha alegría que hay personas que están convencidas del trabajo con el pueblo del Señor. Pero he visto también que hay la necesidad de volver a retomar algunas cosas, de volver a las sendas antiguas, hermanos, porque encontramos también mucho ese enfoque en algunas cosas en el pueblo de Dios. Em, Tuvimos una clase bíblica y de todo lo que hablamos muy importante y esperamos de que ustedes oren. Necesitamos una obra de reavivamiento en el pueblo de Dios y nos vamos a encargar de hacer ese trabajo con la ayuda del Señor. Y parece ser de que debemos de volver a tomar esos estudios y estudios que nosotros los sabemos, pero hay algo que no sé, hermanos, comentaba una hermana de que es como si fuera un miedo. Conocemos a Dios y todo eso, pero tenemos miedo de Él, de ser aceptados. Y algunas cosas es por no tener bien claros el concepto de algunas doctrinas y de cómo Dios maneja la situación. Por eso voy a volver, hoy voy a terminar con esta condición, con este estudio acerca del pecado, pero, pero voy a, para poder tomar otro estudio.
acerca, que es un poco más complejo, acerca de la naturaleza de Cristo. Y tiene mucho que ver también con este tema. Debemos tener claros algunos conceptos. Entonces déjenme por acá un momento, yo paso esta diapositiva. Hablábamos acerca del pecado, ¿cierto? Y al libro de Salmos, vayan buscando el Salmo 32, eh, capítulo 32, versículo 1 y 2. Vamos a, e inclusive que lo leímos en otras versiones. En otras versiones alcanzamos a leerlo. Por acá eso, yo corro por acá esto para poder trabajar mejor. Muy bien. Lo leímos en algunas otras versiones y es bueno que ustedes consigan, ahora por internet pueden encontrar varias versiones y leerlas. Eso le da una, una capacidad, una amplitud para conocer la palabra de Dios. Bien, en ese capítulo 32 de Salmo 32, el versículo 1 y 2, eh, muchas veces lo hemos leído, pero ahí encontramos mm, una, eh, una joya que deberíamos de estar atentos eh, para mirar bien. Encontramos, déjame un momento que por aquí veo esta, déjame un momento, digo por acá. Eh, sí, ahí está. Entonces, dice, lo voy a leer de largo, pero no me va a detener mucho en los dos primeros que vemos aquí en la transgresión y pecado, pero, porque ya lo vimos, pero para retomarlo voy a leerlo. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y hay una coma queriendo decir que lo que viene es del mismo asunto, pero va a tener otra connotación. Entonces dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y dice, y cubierto su pecado. Están hablando de lo mismo, del pecado, pero el tratamiento, su forma, es diferente y el Señor la toma diferente. O sea que la transgresión eh, debe de ser perdonada. Pero a lo que se refiere a este asunto de pecado, dice otra cosa, dice que es cubierto, no solo es perdonada, sino de que hay que cubrirlo, hay que cubrirlo. Y en el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y hablamos de que la iniquidad es un pecado, pero el tratamiento es completamente diferente y los términos de esa palabra también. Y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Ver el... mm, eh,
Hermano, Sí, hermana, buenos días. buenos días. Me quedé dormida y no escuché el teléfono. Pero mire, yo tengo una Biblia Reina Valera, Dios habla hoy, y dice, feliz el hombre a quien su culpa y pecado le han sido perdonados por completo. Ujú, Y en el versículo 2 dice, feliz el hombre que no es malintencionado, a quien el Señor no, no acusa de falta alguna. ujú. Muy bien. Sí, sí, esa versión es muy bonita y lo trae así como eh, bien resumido y trae unas frases, unas palabras que nos ayudan mucho. Muchas gracias, mi hermana. Muy bien. Entonces habíamos dicho de, de cada uno de ellos como el tratamiento, ¿cierto? Que la transgresión es el pecado de manos alzadas, es de rebelión, es la rebelión, es el apartarse y que es voluntariamente. Y que la frase del versículo 1 ahí, donde dice, y cubierto su pecado, es otra forma y que el Señor la tiene esto, eh, la trata diferente. Este es, que en hebreo es hata, eh, y se refiere al pecado desde el punto de vista de errar al blanco, de fallar. O sea, hay buena intención en la persona, pero no es capaz de cumplir. Puede ser que a la mitad del camino o casi llegando falla, no puede cumplir. Y eso lo vamos a ver también en el estudio de la naturaleza de Cristo Jesús para mirar todo eso. Entonces son dos pecados diferentes que Dios tiene una forma diferente para dar. O sea, una es la transgresión que es pesha, que esa es la transgresión que en hebreo es pesha, y otro es este pecado que es hata y que es errar al blanco. O sea, eh, yo les decía lo de Pablo. eh, que el bien que quiero hacer no hago. O sea, hay algo dentro de nosotros que no nos permite como cumplir, como o estar en esa excelencia. Hay algo. Y entonces dice que Dios lo que debe hacer es cubrir esto, porque la persona tiene la intención de hacerlo, pero hay algo que no lo deja y eso es algo, ese algo es el pecado. Muy bien. Y entonces, la iniquidad. Muy bien. La iniquidad es una palabra que en hebreo no necesitamos saber mucho, pero para hebreo, pues, que haya que saber hebreo, pero cuando uno trae las palabras en el original, esto entiende un poco más. Entonces, nada más para entender qué iniquidad en hebreo es abón, y qué se refiere, escuchen bien, eso se refiere a la distorsión moral, a la maldad. Habla de un estado interno desformado, perverso, torcido. Y entonces nosotros vamos eh, yendo nuevamente a lo de qué es lo que hace Dios con la iniquidad. Dice que el Señor no culpa de iniquidad y es porque la iniquidad es una distorsión moral, la maldad. Y dice que habla de un estado interno deformado, perverso y torcido.
Y es bien interesante la forma del Señor tratar esta condición de pecado. Eh, yo quiero que vayamos rápidamente al Salmo 51. Voy a, voy a tratar, y ojalá que el tiempo no me vaya a traicionar. Voy a tratar de esto. Sí, es que en el Salmo 51 usted va a encontrar a un hombre desesperado, completamente desesperado, porque él hizo algo que él jamás pensó que iba a hacer, que, que él dentro no lo hizo, ¿cómo es? No es como la transgresión. Recuerda que la transgresión es apartarse voluntariamente de Dios. No, él no le estaba diciendo al Señor, no quiero nada contigo. Pero fue una situación que lo tomó y por la iniquidad que hay adentro de él, esa distorsión moral que todos tenemos, la maldad que todos tenemos internamente. Ese es de un estado interno, perverso, torcido, de lo torcido de que somos nosotros. Él cometió algo tremendamente. Es que uno comienza a leerlo. El Salmo número 51 dice, es un clamor, él está clamando, pidiendo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. O sea, mm, David sabe lo que cometió y ustedes ya saben el contexto. ¿Qué fue lo que cometió él, cierto? Para él llegar y pronunciar estas palabras. Pero él sabía que quién tenía solución a eso tan malo que él hizo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una angustia tremenda que David tenía, pero que él sabía Amén, que a quien se amén, estaba dirigiendo es Dios, que es misericordioso, lleno de bondad, lleno de amor, y que es el único que tiene la solución para lo que él cometió, para amén. su perversidad, que quizá él no tuvo nada la intención. Él no fue que planeó eso ese día y decir, bueno, me voy a subir al terrado de mi palacio y voy a espiar a una mujer que siempre se baña desnuda allá. No, él no tuvo esa intención, hermanos. Él no Es tuvo verdad, esa hermano. intención. Y perdón, hermano Juan, y es que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él no mira el pecado en nosotros, sino la condición y la capacidad que Él nos da para nosotros reconocer, arrepentirnos, ir al que verdaderamente nos perdona. Lo que usted está diciendo me parece perfecto porque ese reconocimiento en nosotros es lo que nos hace estar en la presencia del Señor. Cuando reconocemos el pecado y nos apartamos de Él. Muy bien, muchas gracias, hermana. Sí. Y no solo es conocer el pecado, sino saber quién tiene la solución a ese pecado. Y mire que es un pecado diferente, vuelvo y lo digo. Este pecado de iniquidad es completamente diferente al del al versículo 1 que dice acerca de la transgresión, que la transgresión debe ser perdonada. La iniquidad es algo diferente y que
por ser inicuos, o sea, que tener que ese estado interno que no, o sea, ese viejo hombre que nosotros tenemos, el viejo hombre que tiene una distorsión moral de las cosas, está en maldad, es perverso, es torcido, ese viejo hombre. Y Dios entiende eso y Dios sabe cómo solucionarlo. Y mire, vuelvo, versículo 3 del 51, del Salmo 51, dice, porque yo reconozco mis rebeliones, dice David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Y el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, y sigue hablando, o sea, esa condición, hermanos, esa distorsión moral, no fue que David ese día planeó cómo hacer ese pecado, ¿no? Eh, Quizás pudo hacer algo, pero le ganó más la carne, o sea, eso torcido y perverso que había allí. Y claro que cometió pecado, pero ¿qué lo impulsó? No fue la transgresión, porque él no se estaba apartando. Es más, ¿recuerdan cuando el profeta Natán va y le refiere por medio de una parábola, por medio de una historia, acerca de la condición de un hombre perverso lo que hizo? Y claro, David nunca se imaginó que se estaba refiriendo a él, pero cuando él le dice, ese hombre eres tú, David no salió como, como Judas a colgarse, sino que él se fue y se humilló ante Dios. Él sabía que había cometido algo, había cometido, o sea, de la iniquidad, de lo que él es él, cometió eso, pero él no tenía esa intención. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? No es que pase por alto, sino la forma de tratar la iniquidad, lo perverso. Pues dice el Salmos 32, pues de que Dios tiene una forma de tratar ese pecado, esa iniquidad eh, diferente. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, que el Señor no culpa, bienaventurado el que a quien Jehová no culpa de iniquidad, ese estado torcido, que Dios sí tiene la solución y el remedio, pero al momento de que el Señor no va a culpar. No va a culpar por eso, por esa distorsión moral. O sea, el Señor no va a condenar a alguien por esa distorsión moral, eso deformado internamente, eso perverso, no lo va a culpar por esto. Y es como este pecado que dice que el Señor cubre. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos cómo cubrir. Entonces Dios lo cubre. Y aquí es que el Señor no culpa, no lo va a culpar de eso, porque sabe internamente qué es lo que hay. Y el engaño, hermanos, que es un pecado muy grande, hermanos. El engaño. El engaño.
que también Dios tiene una forma de tratar completamente diferente, hermanos. Dice que el Señor, para el engaño, que es un pecado, también dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El engaño, el engaño también es algo eh, mortal en la vida de la persona, pero que es algo que debe desaparecer porque el engaño es también una situación voluntaria de engañar. Y ese se llama remillá en hebreo y significa falsedad, duplicidad, mentira. Y para eso sí, para esa acción sí es algo que yo tomo también voluntario, es algo personal mío, que de momento voy a utilizar esta falsedad para salir de esta situación. Voy a decir esta mentira, voy a duplicar, voy a hacer como que no fuera, pero sí soy. Y esto, hermanos, es abominación ante los ojos del Señor. Para esta condición de pecados, que mire, son cuatro pecados que ustedes toman aquí, que es la transgresión, este pecado, la iniquidad y el engaño, son pecados, pero que Dios tiene diferentes formas de tratarlo. Y que de verlo, el Señor de verlo. La transgresión ya sabemos de que es apartarse del Señor voluntariamente, o sea, voluntariamente, como les decía el hijo pródigo. Se fue donde el padre y le dijo, dame lo que me corresponde. Y se fue a vivir perdidamente. Fue una decisión voluntaria de él. Este pecado eh, eh, que es el que yo trato de hacer el bien, pero no me alcanza. Yo me levanto y digo, voy a cumplir los mandamientos de Dios. Y cuando llega la noche dice, fallé en esto y esto. ¿Qué es lo que hay adentro? O sea, yo quiero hacer el bien y no lo hago. Y no he estado ahí. La iniquidad que tendría que ver mucho con este pecado, es que la iniquidad es porque nosotros somos distorsionados moralmente, estamos en maldad, internamente estamos deformados, perversos, torcidos. No hay solución en nosotros. La solución está en Dios. Y el engaño, que le pueda decir algo, es la abominación más grande, hermanos. Es cuando yo me camuflo, tengo duplicidad, miento, falsifico mi estado para darlo a conocer de que ante los demás, para engañar, para mentir. Eso es malo, porque si es personal y voluntariamente. ¿Qué hizo? Y, ¿qué hizo Adán y Eva cuando se vieron descubiertos que estaban... Ay, Diosito, ya se me... 6:05. Bueno, ¿qué hizo Adán y Eva cuando cuando ellos se dieron cuenta que, que estaban desnudos? Se ¿Qué fue lo esco- que hicieron? se ¿Sí? escondieron, le dio vergüenza, ¿no? Le dio miedo, vergüenza. Sí. No, hubo algo antes de esconderse. Ellos se esconden es cuando escuchan, ¿recuerdan? Ah, Cuando escuchan la voz de Dios. se dio cuenta que estaban desnudos, que habían pecado, que habían hecho Sí. algo, que ¿Y, habían qué, decidido. y entonces qué hicieron? Él dice, buscaron hojas de higuera para cubrirse. Muy bien. Eso para el Señor es un engaño.
¿qué estaban? Cubriendo, estaban tapando El lo que, pecado. el pecado que ellos tenían. ¿Y con qué lo cubrieron? Con engaño. Ujú. Con hojas de higuera. El engaño, o sea, mostrar lo que no eran. Y después cuando el Señor viene y los llama, ellos les da miedo y ellos no confiesan su pecado. ¿Vieron que ellos no confesaron su pecado? Adán dijo no, la mujer. La mujer dijo la serpiente. O sea, ellos no, ellos no. En el caso de David, fue que David reconoció la maldad que había en él y el pecado y que era grave, pero él sabía a dónde ir. O sea que ellos Sa- lo que hacen es que le echan la culpa a Dios. Sí, Es exacto. Y yo, Dios, yo diría, hermana, que ellos es como cuando uno peca y quiere como tapar y esconder el pecado. Eso fue lo que ellos hicieron, ¿no? ajá, eso es Tratar engaño, de tapar el pecado. eso es engaño. Ustedes no Ajá. han visto, bueno, mire, mire lo que hizo Satanás. Satanás es expulsado del cielo y viene acá a la tierra. Dios hace la creación y bueno, y coloca a Satanás en solo un lugar. O sea, Satanás no podía estar por fuera del jardín del Edén, no podía estar, pero Satanás hace algo para poder convencer y no engañar, hace algo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás se presenta como Satanás. No, Satanás se disfraza. Hermano, buenos días. Sat- Él se presenta como una serpiente, por como él no podía estar como ángel, como allá, entonces él se presenta como una serpiente. y eso es falsedad. Falso. Duplicidad, mentiras, eso es una mentira y engañó con eso. Después Adán y Eva tratan de engañar a Dios, como que ellos tienen la solución para eso que cometieron. Se vieron desnudos y entonces dijeron, no, vamos, para la desnudez tenemos esto, vamos a cosernos hojas de higuera. Y creyeron que con esas hojas de higuera así iban a cubrir a ese pecado. Pero Dios cuando los llama a ellos se ven desnudos nuevamente y se esconden de la presencia del Señor. Algo por dentro les dijo, no, ustedes están vestidos con esas hojas de higueras, pero no, ante la presencia de Dios ustedes son pecadores. Él sabe lo que cometieron y entonces les toca que esconderse. ¿Saben lo que cometió Saúl? ¿Qué fue lo que hizo? Saúl también se disfrazó, se colocó una ropa que no era. Eso fue lo que le llenó la copa al Señor con Saúl. Juan, eso es falsificación de personalidad, Por eso, porque estamos utilizando otras cosas para ocultar lo que somos nosotros. por eso es que es tan abominable para el Señor el engaño, porque es una falsedad, es una mentira. ¿Y qué hizo? Entonces, voy a terminar aquí, eh, qué pena con ustedes, me tomé un poquito ahí, pero fue que tuve un problema con el computador. Voy a terminar esta idea, voy a terminar esta idea. Saúl, que ya no sentía, no había palabra de Dios y no estaba el profeta Samuel, se había muerto Samuel, y él quería escuchar a Dios, pero como estaba tan aparte, pero para escuchar a Dios tenía que solo reconocer su maldad, él no reconoció eso, utilizó otras cosas. Entonces quería de que Samuel le hablara. Y para él cometer ese engaño tan tremendo, se camufló, se disfrazó
y fue a donde una bruja, una pitonisa, una encantadora divina, hechicera, para que le trajese nuevamente a Samuel y que Samuel pudiese hablar. Imagínese en eso, hermano. Para que Oiga, no lo vieran, hermano, se disfrazó. Los disfraces, por eso es que los disfraces son malos, hermanos. Y bueno, hay hermano, disfraces materiales que usted trata de esconderse, pero hay disfraces espirituales que muchas veces nosotros tratamos de mostrarnos con lo que no somos y eso es mal, eso es un pecado, eso es pecado. hermano, Hermano, disculpe que le quito unos minuticos. Ahorita se me vino en mi mente una muchacha, la cual yo, es de la iglesia, muchos años, cría en el Evangelio. Yo la conozco hace muchos años. Este, una vez yo fui a la casa de ella y pues le trabajé unos días. Y la verdad es que ella ya llevaba 3 matrimonios, ¿no? Y ella conoció a otro señor y ella vivía prácticamente con él, con el señor. Y ella llegaba y entonces un día yo traté de hablar con ella, ¿no? Y le dije, mira, usted vive con él, pero usted ya tiene 3 matrimonios, eh, ahora sí, ya con este, yo creo que usted ya debe de tomar las cosas de Dios en serio. Le dije yo, porque usted lo recibe acá y está programando, porque era pecado programado, ¿no? Está programando para recibirlo ahora que venga de Estados Unidos, aquí en su casa, y está haciendo esto, aquello. Bueno, le hice ver mucho las cosas. Y ella llega y me contesta y me dice, ay, hermano, uno puede tomarse las cosas tampoco así. Eso uno después llega y se bautiza y ya, limpia otra vez su pecado. A mí me dio como algo por dentro, hermano, escuchar la, la respuesta de ella y yo no le quise decir más nada, pero yo dije, este es el pecado voluntario, ¿no? Y con él y todo, se colocaba sus aretes y todas las cosas, como una mujer cualquiera, que cuando uno está en el mundo, y entonces un día fue a la iglesia y se olvidó quitarse los aretes. Y cuando estaba ahí, dijo, ay, hermana, se tapó con el cabello, dijo, ay, hermana, se me olvidó quitarme los aretes. Yo le dije, no, no importa que se lo vean, porque Cristo sí lo está viendo todo lo que usted está haciendo. Y entonces, yo veo que eso es encubrir el pecado, querer engañar a Dios, y a Dios nadie lo engaña, ¿no? Y entonces, eso, ahorita usted hablaba y yo pensaba en eso, yo, tomar uno las cosas de Dios como que peco ahorita, rezo, empato, o sea, peco ahorita, me bautizo y ya, hacer las cosas voluntariamente. Eh, y quiero, hermanos, que entiendan una cosa, que ahí en ese capítulo 32 del Salmo, ahí en ese capítulo 32, eh, está cuatro pecados, son diferentes, pero Dios tiene forma diferente de verlos e inclusive de solucionarlos, pero que esos cuatro pecados no separan de Dios. Pero hay unos que Él hace, o sea, pero la transgresión, ¿qué espera el Señor con la transgresión? Pues que el pecador vaya y reconozca que se apartó voluntariamente, que lo que cometió fue un pecado de manos alzadas, ¿cierto? Que para el otro, perdón, bueno, ahí me fui un momento. 16. Espérame un momentico que aquí. Para el otro, es que el Señor le toca prácticamente hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer, no somos capaces de cumplir. Nosotros fallamos en el blanco.
Y el Señor lo que sabe es de que humanamente, mientras estemos en en esta carne, muchas cosas nosotros trataremos de hacerla, pero fallamos. ¿Por qué? Por la condición que nosotros estamos, por lo torcido que hay. Pero y con el engaño, Dios espera es que nosotros también vayamos y reconozcamos que hemos tenido una duplicidad, que hemos mentido, que hemos cometido falsedad, porque también es un asunto voluntario. Por ejemplo, que a usted lo hayan visto en alguna parte y que un hermano llegue y le pregunte, hermano, ¿usted qué estaba haciendo el miércoles 3 de febrero, en esa fecha, ¿usted en dónde estaba? Y que usted no diga la verdad. Y diga, no, estaba dando un estudio bíblico y resulta que usted no estaba dando ningún estudio bíblico. Alguien lo estaba forzando para que mintiera, para que engañara, para que dijera esa mentira voluntariamente. Es de los pecados que el Señor repudia. Mucho, eso. Miren el asunto con David, hermanos. Con David vemos de que él no huyó, no se fue a decirle, Señor, es que yo estaba allá en el terrado y pues vi esa mujer y la culpable es esa mujer. No, él dijo, mi pecado va siempre delante de mí. Señor, perdóname. Donde David hubiese dicho, no, Señor, es que yo no tuve la culpa, hubiese camuflado el pecado. Ese sería un engaño tremendo para el Señor. Pero Dios después dice y que David es un hombre conforme al corazón de él. Porque David cuando cometía algo lo reconocía y sí, siempre buscaba al Señor. Y él dijo, me es mejor un día delante de ti en tus atrios que mil fuera de ellos. Ese era el corazón de David, por eso David era un hombre diferente. Y mire lo que cometió, pero él no utilizaba el engaño para encubrir su maldad. Y en lo último, hermanos, ustedes van al libro de Mateo, capítulo 24, y una de las cosas que el Señor eh, trata de evitarnos es por el engaño que ha de existir para los últimos días. Mire, en el versículo 4 respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5 última parte, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Una obra de engaño, hermanos. Debemos de apartarnos del engaño, hermanos. Seamos delante del Señor transparentes. Si yo tengo mi dificultad, hermanos, confesémosla al Señor, Señor, yo tengo esta dificultad. Muchas veces no, el Señor no hace algo no porque no quiera o no pueda, sino porque nosotros no se lo permitimos. Nosotros vamos camuflados. Si ven que el pecado no es una cosa así, no es solo hacer, sino que el pecado es algo que nosotros llevamos internamente. Pero la solución está en Dios. Eh, la otra semana, hermanos, con un tema acerca de la naturaleza de Cristo Jesús, y en la naturaleza de Cristo Jesús vamos a ver algunas condiciones y todo. Jesús, Jesús no es igual a nosotros, y nosotros no podemos ver a Jesús igual a nosotros. No lo podemos ver así. Aunque se hizo carne,
fue diferente a nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar para irnos que son toda la hora. Qué El pena con ustedes. 21. Qué pena con ustedes. Oremos, oremos. Hermano Juan, Sí, hermano, Nehemías, ay, qué pena. Sí, el dígame. contexto, nosotros no podemos analizar un texto fuera del contexto y, y sean pecados voluntarios e involuntarios, todos debemos confesarlos delante de Dios para que haya arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el mismo David dijo, líbrame de los que me son ocultos, ¿sí? Ujú. Y precisamente ahí es donde, por lo menos los ninivitas, ellos cometieron iniquidad, perversión, pero todos debemos, si nosotros nos arrepentimos, ahí está la clave, la confesión, el arrepentimiento, apartarnos, esa es la clave para que realmente Él no tome en cuenta eso en nosotros, para que dice feliz. O sea, hay felicidad cuando estamos en paz con Dios. Y por eso todos los días debemos pedir perdón a Dios y humillarnos delante de Él, porque somos humanos y cometemos equivocaciones. Y ese tema de la naturaleza de Cristo fue un tema bastante profundo y hay que analizarlo con lupa. Gracias, hermano. Sí, la otra semana vamos a comenzar ese estudio y vamos a ver inclusive lo que recomienda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el Espíritu de profecía, la hermana White, al hablar de la naturaleza de Cristo Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado. Precisamente porque nosotros tenemos todos estos problemas, que nada más en ese Salmo 4 que habla de esos cuatro pecados que son diferentes, Dios los ve diferentes y los trata diferentes, hermano. Porque, mire, la trata diferente a a la iniquidad, la trata diferente. Hay un pecado que el Señor espera de que nosotros vayamos y confesemos. El otro es que Él lo cubre, porque sabe la naturaleza en nosotros, qué somos internamente. A Él le queda cubrirlo, cubrirlo. El engaño Dios lo cubre, no lo puede cubrir porque eso es algo voluntario. Es voluntario, es mi decisión, igual como la transgresión, el apartarme de Dios. Es algo voluntario. Entonces, es eso para que ustedes comprendan algo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué les puedo recalcar esto, hermanos? Porque hay muchos hermanos en la iglesia que se han ido y se están yendo porque están luchando con algo que tienen y creen que eso, o sea, son merecedores del fuego eterno de una vez. Cuando Dios está mostrando que Él trata diferente. En el proceso de la santificación, hermano, el proceso de la santificación, nosotros debemos de tener, tener bien claro la salvación por la fe, la justificación por la fe que el Señor hace. Pero muchas veces nosotros, muchas veces en el carácter que nosotros tenemos. Voy a hablar de eso, el carácter. Mire, hermanos, tengo una persona en la iglesia, muy amigo mío, que por el genio, o sea, el carácter, es una persona para mí íntegra, sabe mucho y todo eso, pero por el carácter muchas veces se aparta del Señor, diciendo, yo hace tiempo estoy luchando, y muchas veces resultamos de eso, nosotros luchando solamente con eso, con una deformación de carácter que es interno, que eso, en pecado me concibió mi madre, y entonces al concebirme en pecado mi madre, me transfirió todo eso a mí, y no tuve la culpa, soy torcido, deformado. ¿Cómo hago con eso? Eso es algo que es solamente de Dios y Dios lo puede remediar, pero ese es en el proceso de la santificación. Es para que tengan en cuenta eso, hermanos. Pero hermano Juan, perdón, pero ahí hay un detalle, ¿no? Sí, Porque lo único que nosotros vamos a llevar es el carácter, entonces yo tengo que luchar contra eso.
sea, yo tengo que hacer toda mi parte para poder vencer eso, porque si no, lo que yo no venza me va a terminar venciendo, ¿ve? Anoche pasó Cierto. algo en la iglesia. Anoche estamos en los 10 días de oración y una hermana le dijo a la otra hermana, hermanita, hágame un favor, discúlpeme, páseme un pocillo ahí, un plato ahí, que necesito un platico, que iban a hacer estaban dando un refrigerio. Y la hermana le dijo, no, hermana, estoy ocupada. ¿Sí entiende? No, hermano, estoy ocupada. Hermana, pero hágame el favor, mire, nomás estirar la mano y hágame el favor que está la mano. Y yo mirando la acción, ¿no? No, estoy ocupado, estoy ocupado. O sea, son personas que son imponentes, carácter fuertes, hermano, y son líderes y todo, pero somos así, hermano. Entonces yo le dije, hermanita, disculpe, hermana, ¿dónde está el plato? Yo se lo alcanzo. Di la vuelta y fui, metí la mano y saqué el plato y se lo di y listo. Pero, o sea, eso tenemos que vencerlo nosotros, porque si nosotros no vencemos eso, eso va a terminar venciéndonos. Entonces hay que también, ¿sí entiende? Tener mucho cuidado con eso. Hermano, voy a referirme nuevamente a Pablo. Pablo en lo último dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, más gracias doy a Dios por Jesucristo. La solución está toda en Jesucristo. Él veía que él se levantaba queriendo hacer el bien y hacía el mal. O sea, el mal que no quería hacer lo terminaba haciendo. Y entonces él decía, y eso comprueba que en mí está el mal. En mí está el mal. Hermanos, por eso debemos de conocer bien nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que nos puede alejar de Dios? ¿Y qué es otras cosas que a pesar de como soy, no me alejan de Dios? Que Dios está luchando conmigo por esas cosas. Hermanos, porque son muchas personas. Hay muchas personas que, digamos, hermanos, por ejemplo, es la situación de anoche. Alguna de las dos hermanas, y más la que se ha sentido ofendida, quizás pueda decir, no, esa hermana cometió el pecado imperdonable. Esa hermana no merece el cielo. Hermanos, cuando nosotros no tenemos esos conceptos claros y todo eso, terminamos juzgando a los demás. En ese proceso, hermano, Dios es lindo, Dios es hermoso, Dios es misericordioso. En el proceso de la santificación, mientras usted va andando con Jesús, Jesús le va quitando cargas de encima para que llegue más liviano, para que se le haga la vida mejor, hermano. Pero hay cosas que definitivamente nosotros no podemos. El único que lo hace es el Señor. Hay que comprender todo eso. En el estudio que comencemos la otra semana acerca de la naturaleza, vamos a ver algunas cosas, hermanos. Y es un terreno muy delicado, muy delicado, pero que hay que entender. Y es cosa de que nosotros, por ideas, por concepto, No se escucha. Hermana, no se escucha. Se quedó en silencio. Hermanita, se le cayó el internet al hermano, hay que esperar. Apreciados, bueno, vamos a despedirnos en esta hora con una oración en esta hora. Oremos. Alabado y glorificado sea tu santísimo nombre, Señor Jesucristo, en esta hora. Gracias por tu amor, por tu santa misericordia, Señor.
Te entregamos este día, Señor. Ayúdanos con nuestros seres queridos, Señor, siempre a mirar a lo alto, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Dios me les Muchas bendiga. gracias. Amén. Dios me les bendiga. Amén. Feliz día, Dios les Amén, un feliz día para bendiga. todos. Dios les Amén, bendiga. amén, Gracias. amén y A la especial. perdón, a la hermanita que me preguntó si tengo WhatsApp. Sí tengo, hermanita, WhatsApp. ¿Por qué? Porque no le salta a usted.